Hola, soy el docente Julián Paredes y les doy la bienvenida a ese sitio conocido como Ciencia Activa. Hoy vamos a hacer un ejercicio de química en la cual vamos a representar un compuesto orgánico a través de modelos moleculares con orbitales híbridos. Entonces, bueno, iniciamos. Vale, tenemos planteado el siguiente ejercicio. Dice, mediante un modelo orbital molecular representa el siguiente compuesto. Y aquí nos dan el compuesto. Es un compuesto orgánico estructurado principalmente de carbono y de hidrógenos. ¿Listo? Y nos piden resolver 3 puntos. El punto A dice, escribe el tipo de hibridación para cada uno de los carbonos presentes. Y además nos piden designar el tipo de enlace que une a los carbonos. El punto B, graficar el modelo definiendo los ángulos de enlace. Y el C es ilustrar el compuesto a través de los orbitales moleculares. Vale. Para entrar en contexto y entender un poco mejor este ejercicio, yo creo que pues se hace necesario hacer como un repaso muy breve del tema de hibridación. Entonces, recordemos que la base principal de todos los compuestos orgánicos es el carbono, el átomo de carbono. Y este átomo de carbono en su estado basal o en su estado fundamental solamente tiene 2 electrones disponibles para formar enlaces químicos. Pero pues sabemos que en realidad no tiene 2, sino 4. Ahora, ¿cómo se da esto? Pues resulta que este carbono tiene que pasar a un nuevo estado, ¿sí? En este caso se conoce como estado de excitación. Es decir, que el átomo de carbono tiene que excitarse pues para que se puedan formar, digamos, 4 electrones disponibles para enlace químico. Y esta excitación sucede cuando un electrón pasa de un orbital a otro. Y entonces eso me crea la disponibilidad de 4 electrones para formar enlaces químicos. Pero bueno, aquí no termina todo. La cuestión es que estos orbitales, bueno, o el átomo de carbono en su estado excitado, contiene orbitales que son diferentes. Y la cuestión es que para que pueda haber uniones con otros elementos químicos, estos orbitales tienen que ser iguales en todo. En todos con respecto, en este caso, pues a la energía, a la forma de esos orbitales, a la estructura, a los ángulos, ¿sí? A la longitud, a todo esto. Bueno, en todo esto tiene que ser igual los orbitales que, bueno, van a participar propiamente pues de los enlaces químicos. Y entonces, para explicar esto, pues se hace necesario conocer el tema de hibridación. ¿Y qué es la hibridación? Pues simplemente es la unión de orbitales, ¿vale? Y bueno, tenemos 3 tipos de hibridación. Entonces, cuando se une un orbital del subnivel S con 3 orbitales del subnivel P, entonces se forma este tipo de hibridación que se conoce como sp3, en donde el ángulo de enlace entre estos orbitales pues va a ser de 109.5 grados. La forma geométrica es tetraédrica, es decir, como en forma de un tetraedro. El número de orbitales que no participan de la hibridación, pues en este caso es 0, es decir, todos participan de la hibridación. Y el tipo de enlace para estos orbitales es covalente sencillo tipo sigma. ¿Listo? Vale. Este sigma pues simplemente es un símbolo, un signo, bueno, un símbolo más bien, que, bueno, que se le ha dado a este tipo de enlace y que en este caso pues es un enlace fuerte porque se da de frente. ¿Listo? Ok. El segundo tipo de hibridación es el sp2 y este se forma cuando se unen o se mezclan el orbital de subnivel S, ¿cierto?, con 2 orbitales del subnivel P. ¿Con cuáles? Con el PY y con el PX. Bueno, PX y PY. ¿Listo? El ángulo de enlace entre estos orbitales es de 120 grados. ¿Sí? La forma geométrica es trigonal, es decir, es más o menos como un triángulo. Los
Orbitales que no participan de la hibridación, aquí solamente uno, en este caso es el PZ, y el tipo de enlace pues es para, enlace covalente doble, en donde uno va a ser tipo sigma, es decir, uno va a ser un enlace fuerte y el otro va a ser pi. El enlace pi es en este caso un tipo de enlace que se da de forma lateral, es decir, no es de frente sino de forma lateral, y eso permite pues que el enlace no sea fuerte, es un enlace débil que se puede romper con nada. ¿Listo? Y bueno, y ya tendríamos el último tipo de hibridación, que es la hibridación sp, en la cual se une un orbital del subnivel s con solamente un orbital de subnivel p, que en este caso va a ser el px. ¿Listo? El ángulo de enlace entre estos orbitales va a ser de 180 grados, es un ángulo recto. La forma geométrica es diagonal o lineal, pues, si el ángulo recto, pues la figura también va a ser lineal. Los orbitales que no participan de la hibridación para este tipo, pues van a ser dos, en este caso el PY y el PZ. Y el tipo de enlace, pues en este caso es covalente triple, en donde hay uno que es tipo sigma, que en este caso es el del medio, es el que se da de frente, y a los lados o en los extremos se dan dos enlaces pi, que pues en este caso son muy débiles. Ok, vale, entonces aquí tenemos pues el compuesto el que tenemos que hacer, el que nos están pidiendo pues resolver. Este es lo que vemos ahí al principio. Tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿cierto? Y tenemos 6 hidrógenos. Esa sería la fórmula condensada. Ahora, si queremos hacer la fórmula molecular, pues simplemente contamos los elementos que hacen parte de ese compuesto. Entonces ya sabemos que hay 1, 2, 3, 4 carbonos y hay, 3 por aquí más 3 por acá, serían 6 hidrógenos en total. ¿Listo? Y la fórmula desarrollada pues sería lo mismo, es decir, es el mismo número de elementos, sino que aquí pues ya se ve con mucho más en detalle, ¿no? Ya se observan los 3 hidrógenos aquí y los 3 hidrógenos acá. ¿Listo? Y colocamos esto mismo, es decir, la fórmula desarrollada pues de forma grandota, ¿listo? Que ocupe pues un espacio central en la hoja de papel. Entonces ese es el primer paso, ¿sí? Entonces vamos a seguir una serie de pasos para poder entender y poder desarrollar pues estos puntos que nos piden de este ejercicio. Entonces el primer paso es escribir la fórmula desarrollada grande, que es esto que tenemos aquí. ¿Listo? Eso es lo primero. A partir de aquí, entonces ya iniciaríamos a resolver el punto A, que es definir para cada uno de los carbonos el tipo de hibridación y además definir digamos el tipo de enlace que existe entre la unión de estos elementos que participan pues en este compuesto orgánico. Vale. El segundo paso es enumerar los carbonos. Entonces simplemente lo que yo voy a hacer es colocar en orden numérico pues digamos estos números en los carbonos que participan de este compuesto. Entonces, pues este va a ser el carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. ¿Listo? Vale. El tercer paso dice, señalar a cada carbono, aquí se señala con una flecha, ¿cierto? Y escribir el tipo de hibridación. Se escribe el tipo de hibridación, el ángulo de enlace y la forma geométrica o geometría propiamente pues de ese carbono. ¿Listo? Vale. Hay una cosa aquí importante y es que para hacer este ejercicio se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, se debe tener en cuenta el tipo de enlace que se da entre los carbonos para definir la hibridación. Me explico mejor. En este caso, para saber qué tipo de hibridación presenta el carbono 1, yo voy a ver el enlace que forma pues con el carbono más próximo. Es decir, por acá se une solamente con hidrógenos y aquí sí se une con este carbono. Entonces tengo que tener en cuenta este enlace. Y si vemos ahí, este enlace pues es un guioncito, entonces es un enlace sencillo, ¿cierto? Tipo sigma.
Y entonces, si este carbono se enlaza mediante un enlace, valga la redundancia, mediante un enlace sencillo con este carbono 2, pues este carbono va a tener una hibridación sp3. Así de sencillo. Entonces sabemos que para la hibridación sp3 el ángulo de enlace es de 109.5 grados. Y la forma geométrica para este átomo de carbono pues es una geometría tetragonal, que es una forma de tetraedro. ¿Listo? Vale. Ahora pasemos al segundo carbono. Vale. Aquí hay que tener en cuenta la siguiente regla. Para definir el tipo de hibridación en el carbono, además de ver el tipo de enlace que se forman entre los carbonos, se debe tener en cuenta la siguiente regla. Los enlaces triples priman sobre los dobles y sobre los sencillos. ¿Listo? Entonces aquí lo que yo tengo que ver es, si hay enlaces triples, pues ese es el que va a mandar la parada. Es decir, ese va a ser el más importante. Y aquí lo podemos evidenciar. En el carbono 2 se une mediante un enlace sencillo con el carbono 1, pero con un enlace triple con el carbono 3. Entonces, por lo tanto, yo voy a tener en cuenta este triple enlace. Y entonces, si este carbono me forma un triple enlace, entonces de una vez yo defino que tiene una hibridación sp. ¿Listo? Y eso lo miramos ahorita pues en la tabla que les mostré hace un momento. Entonces, para la hibridación sp, el ángulo de enlace es de 180 grados y la geometría pues es diagonal o lineal. Es una línea recta. ¿Listo? Igual para el carbono 3. El carbono 3 se une mediante un enlace sencillo con el carbono 4, pero acá mediante un enlace triple. Entonces, este enlace triple es el que yo voy a tener en cuenta para definir su tipo de hibridación, que en este caso va a ser sp, lo mismo que el segundo. El ángulo es 180 grados y la geometría va a ser diagonal. ¿Listo? Y para el carbono 4, pues aquí se une mediante enlaces sencillos con los hidrógenos. Eso no los tengo en cuenta. Los que tengo en cuenta es los que forman con carbonos. Entonces solamente aquí forma un enlace sencillo con este carbono. Entonces por lo tanto el carbono 4 va a tener un tipo de hibridación sp3. ¿Sí? Ángulo de enlace 109.5 y la forma geométrica va a ser tetragonal. Listo. Pasamos al paso, valga la redundancia, 4. Luego, definir tipos de enlace entre carbonos, hidrógenos y carbono-carbono. ¿Listo? Es decir, tenemos que definir cuáles son sigma y cuáles son pi. Vale, entonces así de sencillo. En donde hayan enlaces formados con guioncitos, un solo guioncito, eso van a ser enlaces sigma. ¿Listo? Ahí tenemos enlace sigma. Entonces, vamos para el primer carbono. Este carbono se une mediante enlace sencillo, ¿listo? Un solo guioncito aquí, con este hidrógeno. Entonces, como es un enlace sencillo, entonces es tipo sigma. Igual por acá, y igual el enlace que forma pues con el carbono 2. Es decir, estos 4 enlaces son tipo sigma. Ahora pasemos al carbono 2. El carbono 2 se une mediante un enlace sencillo tipo sigma con el carbono 1, pero aquí hay un enlace triple. Y aquí nos cambia la cosa. El enlace que está en la mitad, que es el que se va a formar de frente, ¿cierto? Con el otro carbono, pues va a ser tipo sigma, un enlace muy fuerte. Y lo que se da en los laterales o en los lados de esa molécula, bueno, de ese modelo molecular más bien, es pi. ¿Listo? En un extremo va a ser pi y en el otro va a ser pi también. ¿Listo? Bueno, el siguiente carbono, que es el carbono 3, se une mediante un enlace sigma con el carbono 4 y el carbono 4 tiene, en este caso, o forma enlaces sencillos tipo sigma con los hidrógenos. ¿Listo? Vale, continuamos. Paso 5. Se colocan los carbonos enlazados con triple o doble enlace. Entonces, algo que se me olvidaba explicar. Hasta este paso, es decir, hasta el paso 4, ya tendríamos resuelto el punto A.
¿Listo? Es decir, que aquí ya definimos tipo de hibridación y ya definimos también los tipos de enlace que se forman entre los elementos químicos que hacen parte del compuesto. Es decir, aquí ya iniciaremos el punto B. Ok, entonces nos dicen que tenemos que escribir los carbonos que están enlazados con triples o dobles enlaces. Y esos son los que se van a colocar de primero y se van a colocar en todo el centro de la hoja. ¿Listo? Ahí se coloca. Carbono 2 y carbono 3, que son los que se unen mediante enlaces triples, y aquí lo podemos observar en esta imagen de la derecha. ¿Listo? Tenemos que el carbono 2 se une mediante un enlace triple con el carbono 3. Entonces eso es el que se va a formar aquí. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué solamente coloco un guión y no coloco los 3 guiones que me representan el enlace triple? Pues simplemente porque es que el punto B solamente me pide dibujar o representar el modelo mediante los ángulos de enlace. Ángulos de enlace. Es decir, aquí no me importa qué tipo de enlace es o qué tipo de enlace se forma. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, no escribo 3 líneas entre estos dos carbonos. Vale. Continúo. El punto 6. Se miden los ángulos para estos carbonos. Entonces, recordemos. Ya sabemos que el carbono 2 y el carbono 3 presentan tipo de hibridación sp. ¿Por qué? Porque ahí se forma un enlace triple, eso ya lo sabemos. Ahora, si recordamos, para la hibridación sp, el ángulo de enlace es de 180 grados. Entonces simplemente, pues, digamos, el ángulo que se forma entre un orbital, ¿cierto? Que es este, con el otro orbital, que es este de acá, pues va a ser de 180 grados. ¿Listo? Es decir, un ángulo recto. Y aquí se forma pues una línea. Igual para este carbono de acá, el carbono 3, en donde hay un ángulo de 180 entre este orbital y este de acá. ¿Listo? Igual hacia abajo. Entonces aquí simplemente lo que yo he hecho es dibujar los ángulos de enlace. Listo. Siguiente paso, paso 7. Se colocan los orbitales no híbridos. Entonces vamos a colocar los orbitales no híbridos mediante líneas discontinuas, que son las que observamos aquí. Entonces, hasta aquí teníamos simplemente, dibujado, digamos los orbitales con sus ángulos de enlace, que en este caso es 180 grados. Ahora, los orbitales que no participan de la hibridación para el SP son dos, el PY y el PZ. Entonces, el que yo he dibujado aquí, en este caso sería el PY. Este es el orbital que no participa de la hibridación y que se llama PY. ¿Listo? Que va pues en el eje de la Y. Para este carbono pues viene siendo lo mismo. ¿Cuál nos faltaría? Pues el PZ. Entonces, así quedaría propiamente ya dibujando los dos orbitales que no participan de esa hibridación, que es el PY, ¿cierto? Y el PZ, que en este caso pues tiene esta dirección. Ahora, recordemos que estos orbitales PY y PZ, si nos lo imaginamos en una figura 3D, pues bueno, el Y iría pues en el eje de la Y, pero el Z sería entrando hacia el computador y saliendo del computador. Es decir, esa sería propiamente pues la dirección de estos orbitales moleculares. ¿Listo? Y para carbono 3 pues va a ser lo mismo que carbono 2. ¿Listo? Vale. Continuamos. Paso 8. Se escriben los otros carbonos y luego el ángulo para sus orbitales híbridos sp3, que es de 109.5 grados. Listo. Entonces, hasta aquí lo que habíamos hecho es dibujar los ángulos de enlace para estos dos carbonos que presentan hibridación sp, ¿cierto? Que es de 180 grados ese ángulo de enlace. Luego colocamos los orbitales que no participan de la hibridación, que es PY y PZ. ¿Listo? PY y PZ. ¿Listo? Ahora, tenemos que conectarlo o enlazarlo con el primer carbono. Entonces, esta línea me representa ese enlace. ¿Listo? Y ahora tengo que dibujar los orbitales para este carbono. Para poder dibujar esos orbitales, pues yo tengo que medir un ángulo, que sería como el ángulo
de distancia entre esos orbitales moleculares. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, para este carbono que presenta una hibridación sp3, ojo, aquí ya cambia, ya este es sp3 porque formó un enlace sencillo aquí. Este carbono que tiene hibridación sp3 va a tener un ángulo de enlace de 109.5. Entonces, para poderlo dibujar, ¿qué hago? Coloco el transportador. Bueno, primero dibujo un puntico aquí, en todo el centro del carbono. ¿Listo? Ahí coloco, digamos, esta línea, ¿cierto? Del transportador. Y luego coloco esta parte del transportador sobre la línea que me representa pues, los orbitales que se enlazan entre estos dos carbonos. Y luego mido un ángulo de 109.5, es decir, de aquí hasta acá. Ahora, ¿cómo hago para medirlo? Pues simplemente, aquí tenemos 0, ¿cierto? Siempre aquí va en 0. Luego comenzamos a sumar, bueno, a mirar acá y aquí tenemos 90 grados. Luego aquí tendríamos 100 y está aquí 110. Es decir, que lo que tenemos que medir son 109.5. Mira, aquí lo tenemos arriba. Es decir, que más o menos sería aquí como aquí en toda la mitad entre esta línea larga y esta pequeñita. ¿Listo? Ahí iría el puntico y propiamente trazaríamos ese orbital, que va a ser sp3. ¿Listo? Es decir, ahí, miren, esto apunta hacia esa dirección. ¿Listo? ¿Y cómo me quedaría? De esta forma. Ahí ya tenemos dibujado con su ángulo de enlace de 109.5. Vale. Luego tenemos que hacer el siguiente orbital sp3. Entonces ese es el paso 8. Se escriben los otros carbonos y luego el ángulo para sus orbitales híbridos sp3 de 109.5. Vale. Luego, como acabo de decirlo hace un momento, tengo que dibujar los otros orbitales, porque en este caso pues serían, digamos, 2 orbitales más. Entonces, ¿qué hacemos? Pues también medimos con el transportador el ángulo de 109.5 grados. ¿Listo? Ese es el paso 9. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Vale, entonces lo primero es colocar la hoja. Si ustedes miran, yo la volteé, es decir, la coloqué de forma horizontal y coloqué nuevamente la línea del transportador, esta linecita pequeña, en todo el punto que hice pues cuando hice la línea anterior, ¿cierto? Lo coloco ahí y luego coloco esta parte del transportador, es decir, aquí va 0 sobre la línea que hace un momento tracé. Ahí la coloco y mido un ángulo de 109.5 grados hacia acá. Y entonces aquí tenemos 90, aquí tenemos 90, 100, 110. Es decir, más o menos sería aquí en toda la mitad. Bueno, aquí más o menos lo dibujé, que es donde señala esta línea. Es decir, aquí colocamos el puntico y luego trazamos la línea hacia allá. No la trazamos tan largo, sino pues en una medida pues más o menos igual a la que hemos hecho en todo este modelo. ¿Listo? Y ahí trazamos propiamente ese ángulo. Listo. Ya el paso 10 dice, el siguiente orbital híbrido sp3 se dibuja sin medir el ángulo y con líneas discontinuas para dar a entender que va por detrás. Ok, entonces, vale, este ángulo lo acabé de hacer, perdón, este orbital o esta línea la acabé de hacer, simplemente fue coger el transportador y medir este ángulo. Y ya el último que me falta, es decir, el otro orbital sp3, lo hago, es decir, esa línea lo hago sin medir ángulos. Y les digo por qué. En este caso la dibujo así, de forma discontinua, porque este es el orbital que va a ir hacia atrás. Es decir, imaginándome esto de una forma en una dimensión 3D, pues digamos, este orbital iría hacia atrás. Y lo coloco en esta dirección, es decir, lo coloco allí donde está, porque más o menos aquí tenemos la forma geométrica, mire, con este orbital también, la forma geométrica de un tetraedro. Entonces, por eso es que lo coloco en esta dirección y por eso es que lo hago así de forma de líneas discontinuas, para indicar que va por detrás. ¿Listo?
El paso 11 dice, se repite lo mismo con el carbono 4. Entonces, en el carbono 4 hago exactamente lo mismo. Coloco el puntico aquí, aquí coloco el transportador, la línea del transportador. 0 va sobre esta línea que está aquí, que es el enlace entre el carbono 3 y el 4. Y luego mido con el transportador 109.5 grados. Trazo la línea, luego nuevamente coloco el transportador aquí, en este puntico, aquí coloco la línea, y sobre la que ya tracé, coloco la parte media del transportador, y luego mido nuevamente desde aquí hacia acá un ángulo de 109.5 grados. ¿Listo? Y por último, pues dibujo el orbital que me hace falta, que también es SP3, y lo dibujo con unas líneas discontinuas indicando que va por detrás, ¿cierto? Y lo coloco en esta dirección para que se me asemeje a un tetraedro. Paso 12. En el paso 12, y ya es el final para este punto B, es colocar los hidrógenos. ¿Listo? Entonces, sabemos que para el primer carbono pues hay 3 hidrógenos, aquí están 1, 2 y 3. Y para el último carbono también hay 3 hidrógenos, 1, 2 y 3. ¿Listo? Y aquí hemos terminado el punto B, que era pues definir los ángulos de enlace en el modelo de orbitales moleculares. Ahora pasamos al punto C, que es el último, en donde nos dicen que tenemos que representar mediante orbitales moleculares, pues digamos estos que participan de la hibridación, es decir, de los que en este caso pues irían híbridos. Vale, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero colocamos los carbonos que están enlazados mediante enlaces triples. Esto que es el carbono 2 y el carbono 3. Eso es lo mismo en lo que me centré hace un momento. ¿Listo? Entonces, aquí iría el carbono 2 y aquí iría el carbono 3. Vale. Luego, ¿qué hago? El punto 13 me dice, se dibuja la forma de los orbitales híbridos sp de los carbonos del centro. Listo. Entonces, lo que hago es dibujar primero este orbital que es sp, y sabemos que los orbitales sp tienen forma de pétalos, ¿sí? Como los pétalos de las flores. ¿Vale? Esta es la forma de los orbitales, bueno, casi de la mayoría de los orbitales híbridos. Y entonces este orbital lo dibujo aquí porque es el que se me va a unir con el orbital del otro carbono. ¿Listo? Sabemos que estos orbitales son sp, ¿vale? Los carbonos del centro. Estos dos punticos me representan los enlaces, ¿sí? Perdón, los electrones, disculpen, los electrones que participan de ese enlace entre el carbono 2 y el carbono 3, ¿vale? Y luego pues dibujo el siguiente orbital, ¿cierto? El siguiente orbital híbrido sp, que en este caso dibujo así de forma lineal porque sabemos que el ángulo de enlace es de 180, es decir, un ángulo recto. Entonces por eso lo coloco aquí sobre la misma línea. Igual para este carbono de acá. ¿Listo? Ok. Pasamos al paso 14, para la redundancia. Dice, se colocan los orbitales no híbridos PY y PZ. Entonces, vale, aquí coloco los orbitales que no participan de la hibridación, que es el PY y el PZ. Entonces, los dibujo igualmente en forma de pétalos, ¿cierto? Pero yo los coloco así como punteados para que me indique que no están haciendo parte de la hibridación de este carbono. Entonces, aquí colocamos el PY y aquí colocaríamos el PZ. ¿Listo? Vale, aquí ya definí el enlace de tipo sigma que hay entre los dos carbonos, ¿no? Que es un enlace fuerte que se da porque es de frente. Y para este carbono pues también dibujo los dos orbitales que no participan de la hibridación, ¿cierto? Que es el PY y el PZ. Si ustedes se dan cuenta, aquí los delineé con un color azul para el PY y un color verde para el PZ, lo mismo que acá.
Vale, pasamos al punto 15. Se definen los enlaces pi. Entonces, vamos al orbital no híbrido PY, que se va a unir mediante medio pi con el otro orbital PY del otro carbono. Es decir, aquí se va a formar un enlace medio pi. Y acá abajo pues se va a formar el otro enlace medio pi. Entonces medio pi más medio pi acá arriba, pues me va a dar una unidad completa, es decir, un pi completo. ¿Listo? Ahora tengo en cuenta el pz. El pz, entonces aquí se une, ¿cierto?, mediante un enlace medio pi con este orbital pz de acá, desde este carbono, y abajo sucede lo mismo. ¿Sí? También hay una unión, un enlace que también es medio pi entre los orbitales no híbridos pz. Entonces medio pi acá arriba, abajo, perdón, con medio pi acá arriba, pues voy a tener una unidad completa, es decir, un pi. Es decir, que aquí tendríamos un enlace sencillo tipo sigma, un pi por acá arriba y otro pi por acá abajo. Es decir, ahí estarían representados los enlaces pi. Punto 6. Se dibujan los orbitales moleculares para el carbono 1. Entonces, ya hice el modelo para el carbono 2 y el carbono 3. Ahora me falta el para el carbono 1. Entonces, nuevamente, coloco el orbital que se une con este orbital híbrido sp. Este es sp, este es sp3. Sabemos que el carbono 1 tiene orbital sp3. Y bueno, aquí están los dos electrones que me indican los electrones de enlace. ¿Listo? Ahora, como ya sabemos que para el sp3 el ángulo de enlace es de 109.5, entonces cogemos el transportador nuevamente, lo colocamos aquí y medimos un ángulo de 109.5. Luego colocamos aquí el transportador y medimos hacia acá 109.5. Y este orbital, con esta línea discontinua, que lo hago pues sin medir el ángulo, y en esta dirección, pues primero porque es discontinuo, porque va o me indica que es hacia atrás, ¿sí? Se coloca atrás propiamente, y lo hago en esa dirección para que aquí me dé la imagen o la forma de un tetraedro. ¿Listo? Y entonces todos estos orbitales, este y este, van a ser orbitales híbridos sp3. Pasos 17. Se colocan los hidrógenos y la representación de su orbital molecular S. Se escriben los enlaces tipo sigma. Listo, entonces lo que hacemos es colocar los hidrógenos unidos pues al carbono 1, que es en este caso pues el primero, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ¿por qué lo dibujo en forma de círculo? Porque sabemos que los orbitales de su nivel S, ¿cierto?, tienen forma de esfera, ¿cierto?, que en este caso pues es para el hidrógeno. Aquí tenemos los dos electrones que participan de ese enlace químico. Y como entre el hidrógeno y el carbono se forma un enlace sencillo, entonces por lo tanto ese es tipo sigma. ¿Listo? Igual para acá, en este hidrógeno también tenemos su forma esférica que me representa los orbitales de los subniveles S y los electrones que participan de ese enlace que es tipo sigma. Igual para este hidrógeno de acá. Paso 18. Se hace lo mismo con el último carbono, es decir, con el carbono 4. Igual. Entonces escribimos el orbital híbrido sp3 que se une con este sp, ¿cierto? Colocamos transportador aquí, medimos ángulo de 109.5 aquí, trazamos el orbital, colocamos el orbital que es sp3, luego colocamos el transportador aquí, medimos el ángulo de 109.5 hacia acá, y este orbital que es sp3 también lo dibujo de manera discontinua, con líneas discontinuas, porque indica que va hacia atrás y en esta dirección para que me forme el tetraedro. Coloco los hidrógenos, ¿cierto?, en cada uno de los orbitales en forma de esfera, porque me representan los orbitales de los subniveles S. Y bueno, estos electrones o estos punticos que me representan los electrones
son los que me indican que ahí se forma un enlace y es tipo sigma. Vale. Hasta ahí creo que ya deberíamos de haber terminado, digamos, todos los puntos que nos piden de este ejercicio. Es decir, que todo completo nos quedaría de esta forma. ¿Listo? El punto A es donde me piden el tipo de hibridación para cada uno de los carbonos, ¿cierto? Y me pedían cómo era el tipo de enlace entre los elementos químicos que hacen parte de ese compuesto orgánico. ¿Listo? El punto B, en este caso me pedían representar mediante un modelo, ¿sí?, los ángulos de enlace que se formaban entre esos orbitales. ¿Listo? Y el punto C ya me pedían dibujar propiamente esos orbitales moleculares híbridos. ¿Listo? Para cada uno de los carbonos. Entonces, por lo tanto, aquí tendría todo, digamos, ya terminado para estos 3 puntos. Entonces, básicamente esto es lo que se debería de hacer. El ejercicio que ustedes tienen que hacer es muy parecido a este. Vamos a compararlos inclusive. Vamos a copiarlo para que comparemos. Vamos a la primera diapositiva. Corremos este. Y vamos a meterlo acá. Ok, observemos. En este compuesto orgánico que fue el que acabamos de hacer, tenemos 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4. En el que ustedes tienen que hacer solamente existen 3. ¿Listo? La diferencia radica propiamente en que en este compuesto orgánico hay un enlace con un CH3. Este carbono se une mediante un enlace con un CH3. Aquí, en este caso, este se uniría solamente con un solo hidrógeno. ¿Listo? Es decir, que en vez de que haya un CH3, hay un hidrógeno. Entonces, por lo tanto, aquí la cuestión es un poco más fácil, es más sencillo. ¿Sí? Es decir, se evitarían hacer toda la representación para este carbono, que sería en este caso pues el primero. Aquí, para este compuesto orgánico, el carbono 1 viene siendo este. ¿Listo? No es este, sino este. ¿Vale? Porque aquí está cerca de este triple enlace. Entonces, prácticamente, hacer esta representación es muy parecida a esta que acabé de explicar. Inclusive es un poco más fácil. Entonces, pues bueno, hemos llegado a la final de esta presentación. Les agradezco su atención. Ojalá pues se hayan aprendido mucho. Y bueno, nos vemos hasta una próxima.